Hola a todos, con ustedes el instructor Fide Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Estamos viendo el ciclo de partidas del octavo campeón mundial de ajedrez, Miguel Tal. Veremos a continuación una interesante lucha disputada en el 25 campeonato de la UR Riga 1958. Miguel Tal con las piezas blancas y Efraín Geller con las piezas negras. Corresponde una apertura española, apertura abierta, Ruy López. Caballo F3, caballo C6, alfil B5, A6, alfil A4, caballo F6, enroque corto, alfil E7, torre 1, B5, alfil B3, enroque corto, C3, D6, H3, caballo A5, alfil C2, C5, D4, alfil B7, también es bien utilizada la línea dama C7, variante Morphy, B4, C por B4, C por B4, caballo C4, caballo B a D2, D5. También era posible haber jugado caballo por D2, dama por D2 y D5, pero las negras escogen un camino más agudo. E por D5. No satisfacía a las blancas jugar caballo por C4, B por C4, D por E5 y caballo por E4, con un juego interesante de las negras. Por lo tanto, el blanco jugó D por E5, E por D4. Mencionaremos que Miguel Tal encontraba que era más fuerte caballo por D5, caballo por C4, B por C4, caballo por E5, caballo por B4, caballo por C4, caballo por C2, dama por C2, torre C8, dama D3 con un peón de más. Y las blancas repelen la amenaza de las negras quedándose por ahora con un peón de más. Entonces tenemos E por D4, caballo por C4, B por C4, dama por D4. Aquí las negras se encontraban en un dilema. Los dos peones de las blancas eran débiles, pero solamente se podía capturar uno de ellos. Después de pensar cierto tiempo, Geller decidió dejar a las blancas con el peón más indefenso, el que estaba en D5. Es difícil decir cuál de las continuaciones era más fuerte. En cualquier caso, si caballo por D5, venía dama E4, G6, alfil H6, torre E8, alfil A4, caballo C3, dama por B7, caballo por A4, dama C6 y con buen juego de las blancas. La otra posibilidad era alfil por D5 y el blanco disponía, según Tal, caballo E5 con grandes posibilidades de ataque. Pero las negras, después de dama por D4, se decidieron por alfil B4. Torre B1. Gracias a esta jugada, las blancas consiguen mantener la llama de la iniciativa, que estaba dispuesta a apagarse en caso de retirar la torre de E1. Alfil por E1. No servía caballo por D5, debido a alfil por H7, jaque, rey por H7, caballo G5, jaque, rey G8, dama H4, caballo F6 y torre por B4 con la amenaza alfil B2 seguido de alfil F6. Una interesante línea de ataque visualizada por el genial Miguel Tal. Bien, tenemos alfil por E1, torre por B7, torre E8, posiblemente siendo objetivo, esta es la continuación más fuerte, comentaba Miguel Tal, pero de cara a las intenciones agresivas de las blancas, la continuación dama por D5, dama por caballo por D5,
caballo por E1, torre A, B8, torre por B8, hubiese sido como un cubo de agua fría, con el paso a un final complicado y posiblemente no desventajoso para las negras. Interesante análisis. Pero, como siempre en toda partida viva, hay que tomar decisiones, y la toma de decisiones siempre está ligada a la visión que uno pueda tener, el carácter de la persona, el momento que esté pasando, la ansiedad, la ambición, etcétera. Hay tantos elementos que se conjugan, y Geller tomó la decisión de jugar torre E8, D6, sacando el peón de la captura, dama C8. También era posible torre E2, pero el blanco continuaba con dama por C4, con amenaza ahí en el punto F7 y a la torre en E2. Por lo tanto, el negro juega dama C8, alfil G5. Interesante jugada. Miguel Tal comenta que también era posible torre C7, dama E6, alfil G5, caballo D5, torre C5, caballo C3, con una posición completamente confusa. Después de alfil G5, las negras hacen la mejor jugada, torre E2. Una excelente jugada, comenta Tal. Las negras no tienen derecho a perder tiempo en la captura de la torre blanca. Por ejemplo, menciona dama por B7, alfil por F6, G por F6, dama H4, alfil por F2. La otra posibilidad era F5, ¿no es cierto? Pero alfil por F2, rey por F2, dama B6 jaque, caballo D4, dama por D6, dama H7 jaque, rey F8, dama H6, y las negras tenían que decidirse en este momento o perder la dama o recibir mate, ¿no es cierto? Si rey E7 viene caballo F5 ganando la dama, y si rey G8 venía simplemente alfil H7 con el típico mate de dama y alfil. Rey H8, alfil G6 a la descubierta, rey G8, dama H7, rey F8 y dama F7 mate. Entonces tenemos que las negras jugaron torre E2, torre C7. En caso de haber jugado caballo por E1, era fuerte torre por E1 jaque, rey H2, dama por B7, alfil por F6, G por F6, dama H4, F5, alfil por F5, F6, y ya no quedan piezas para seguir con el ataque, comenta Tal. Por lo tanto, torre C7, dama E6, ahora se puede capturar, caballo por E1, torre por E1 jaque, rey H2 y torre D8. Lo único, a causa de la amenaza, ¿no es cierto? Torre E7 por parte de las blancas. No servía caballo D7 debido al alfil A4 ganando. Entonces tenemos torre D8, alfil por F6. No sirve en este minuto torre E7 debido a dama por E7, alfil por H7, rey H8 y el ataque no prospera. La otra es 25, alfil por H7, rey por H7, torre E7, dama por D6 jaque, dama por D6, torre por D6, torre por E1, ¿no es cierto? Y las negras están mejor en este final de partida, curiosamente. Por lo tanto, alfil por F6,
Y ahora el negro se equivoca, lamentablemente. Después de una gran defensa, juega G por F6. Miguel Tal comentaba un error inesperado que altera el transcurso natural del juego. Era necesario dama por F6, dama por F6, G por F6, D7. Y surgía un final curioso. El intento de las negras de acercarse con el rey hacia el peón de D7 hubiese llevado a complicaciones. Tras rey F8 hubiese venido alfil por H7, torre E2, rey G3, torre por A2, alfil F5, y el peón blanco H es mucho más peligroso que los inválidos peones negros de la columna A y C. Posiblemente las negras debían haber devuelto la calidad por medio de rey G7, alfil F5, torre E5, torre C8, torre por F5, torre por D8 y torre D5. Y la mínima ventaja a las blancas no se puede aprovechar. Ahora está todo terminado. La partida continuó. G por F6, ¿no es cierto? Torre E7. Fuerte jugada que gana en todas las líneas. Dama por D6 jaque. Dama por D6, torre por D6, torre por E1 con una pieza de más. Torre D2, torre C1, torre por F2, alfil E4 activándose inmediatamente, torre por A2, torre por C4, A5, torre C8 jaque, rey G7, torre C7 y abandonan las negras porque no hay nada que hacer. Está la amenaza, ¿no es cierto?, alfil D5 y la posibilidad de la torre siempre detrás del peón para poderlo detener, y la ventaja de la pieza se va a hacer sentir, porque el rey ha quedado totalmente alejado de la pieza defensora que sería la torre negra. Una bonita partida del extraordinario y combinativo jugador Miguel Tal, que disputó esta partida justamente a la edad de 21 años en el campeonato de la Unión Soviética en Riga el año 1958, proclamándose por segunda vez consecutiva campeón ruso de ajedrez. El año 57 había sido proclamado campeón de Rusia. Bien, eso ha sido todo. Espero que les haya agradado el material entregado. Muchas gracias.